En la vida del creyente muchas veces afronta muchas situaciones que pueden venir a perturbar su vida. Una de estas situaciones puede ser, por ejemplo, depresiones, puede tener anhelos de venganza, pesadillas, preocupación excesiva, inclinación a personas del mismo sexo, la masturbación, calumnia, una boca mentirosa, eh, efectos de falsas doctrinas, rebeliones, amarguras, falta de perdón, sufrimientos por rechazos paternales o maternales, en fin, ira, culpabilidad, vulgaridades, alcoholismo, drogas. Puedes sufrir todo esto que se preguntará de dónde viene todo esto. Entonces, todos estos son ataques del enemigo que vienen a la vida del creyente, ¿verdad? Y es atacado de una manera frontal. Pueden venir muchas tentaciones pasionales, ¿verdad? De todo este tipo de índole de ataques que el enemigo puede usar. Celos, ¿verdad? Un impulso fuerte a la música rock, juegos de azar, la gula, la glotonería, un espíritu de división, de desacuerdo, etcétera. Muchas manifestaciones, ¿verdad? Que el enemigo puede atacar de esta manera, puede perturbar de esta manera al creyente. Ahora, estas influencias perturbadoras que el enemigo hace en la vida del creyente tienen un propósito maligno, ¿verdad? Acordémonos que a la luz de la palabra, ya en Juan 10:10, declara la palabra del Señor, el enemigo viene para robar, matar y destruir. Y yo he venido, dice el Señor, para dar vida y vida en abundancia. Entonces, estas influencias malignas, cuando permanecen en la vida del creyente, lo que hace es debilitar, trastorna, confunde y un plan destructivo, como hemos hablado. Entonces el creyente debe presentar batalla para erradicar todas estas influencias negativas, todos estos ataques externos que el maligno puede hacer perjudicando la vida del creyente, ¿verdad? Y nosotros debemos alentarnos y fortalecernos con la palabra de Dios y con cada una de las promesas que Dios ha provisto para darnos a nosotros las herramientas que necesitamos para enfrentar batalla contra el enemigo. Por ejemplo, dice allá en 2 Corintios 10, 4, 5, nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice la palabra del Señor, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir, amados hermanos? Que el Señor nos ha dotado de herramientas espirituales, porque el tipo de batalla que vamos a presentar es una batalla espiritual, de índole espiritual, y por eso Él nos ha dotado de armas espirituales. Él ha empoderado a su iglesia. Dice la palabra, he aquí, dice la palabra del Señor, que os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones. El Señor le ha dado autoridad a su iglesia para poder defenderse contra estos ataques que el enemigo quiera presentar en la vida del creyente, ¿verdad? Entonces, también nosotros debemos alentarnos en estas promesas, ¿verdad? Que nos habla aquí en Lucas 10:19. Y Él mismo también ha tenido victoria y la victoria de Cristo es nuestra victoria porque somos coherederos con Cristo. Dice en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo tuvo victoria ahí en la cruz del Calvario. Él ahí venció al enemigo. Él ahí despojó, dice la palabra. Él ya los derrotó ahí, ha vencido. Y su victoria es nuestra. Como hijos de Dios, nosotros somos coherederos con Cristo y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, todas estas influencias perturbadoras con un plan perverso de robar, matar y destruir la vida del creyente, nosotros podemos presentar batalla contra el enemigo usando estas armas espirituales que Dios nos ha dado, empoderándonos con el poder de su palabra. Y eso es lo que vamos a aprender este día.
tomando la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo, que es nuestra arma ofensiva para poderle presentar batalla al enemigo. Dice Santiago 4:7, resistir al diablo y éste huirá de vosotros. ¿Verdad? Entonces, sin embargo, ¿verdad? Debemos nosotros estar conscientes, ¿verdad? Que algunas influencias perturbadoras del enemigo se han arraigado en el alma, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podrían ser pasiones desordenadas, deseos de violar, deseos de suicidio, espíritu de blasfemia, alcoholismo, celos, etcétera. Pueden haber muchas situaciones que están muy arraigadas ya en el alma, depresiones ya muy arraigadas en el alma. Entonces, que se necesita echar mano de estas promesas y de presentarle batalla al enemigo, ¿verdad? Entonces, el Señor, ¿verdad? Nos ha investido de poder a cada creyente, a cada persona que ha abierto su corazón a Cristo para recibirle como Señor y como Salvador de su vida. El Señor ya le dotó de estas armas espirituales que son poderosas en Cristo Jesús. Él ya nos dio de la espada que es su palabra. Y Él ahora nos está dando, ¿verdad? Los medios para que nosotros como hijos de Dios podamos presentar esa batalla con la espada de la palabra de Dios, que es el arma ofensiva de la armadura de Dios. Allá en Efesios 6:10 dice que nosotros debemos estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, que debemos fortalecernos en su palabra y que debemos cada día buscar el rostro de Dios en su palabra y estar en comunión constante. Pero ¿qué tenemos que hacer para comenzar nosotros en este proceso? Una vez que nosotros hemos experimentado en nuestra vida y estamos conscientes que tenemos un problema, de que hay algo ahí que está perturbando, que hay algo ahí que me deprime, que hay algo ahí que me provoca celos, que hay algo que provoca ira, que hay algo que está constantemente perturbando la mente con deseos de suicidio o cualquier otro tipo de situación que sea una influencia maligna perturbadora, que le estoy llevando a no perdonar, que lo esté llevando a tomar una actitud incontrolable, una ira incontrolable y todo este tipo de situaciones que pueden llevar a la destrucción de la vida del creyente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando una vez nosotros hemos identificado algo que está perturbando la vida del creyente? Primero, lo primero es que el creyente debe de usar la autoridad que Dios le ha dado para quebrantar o deshacer toda obra del enemigo. Eso es lo que tenemos que hacer, usar la autoridad. Cristo nos ha dotado de autoridad. A usted y a mí, el Señor dice su palabra en el Salmo 144:1, dice, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. El Señor ya me adiestró y ya me dio y me empoderó con armas espirituales en Cristo Jesús para poder presentar batalla al enemigo. El Señor me ha dotado de esas armas espirituales y también Él me ha ceñido del poder de su fuerza, como dice en el Salmo 18:39, dice, pues me ceñiste de fuerza para la pelea y has humillado a mis enemigos debajo de mí. Nosotros debemos estar conscientes que el Señor nos ha puesto por cabeza y no por cola, como dice su palabra ya en Deuteronomio 28:13, ¿verdad? Y que Él ha ganado una victoria para que usted y yo andemos en esa victoria. Romanos 8:37 dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y que Él nos ha empoderado con todas estas armas que declara su palabra. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y porque somos coherederos con Cristo. Y todas estas armas que Él ha provisto en su palabra son para nosotros. Todas esas promesas de las que podemos echar mano, nosotros las podemos usar porque su palabra es poderosa. Dice Pablo allá en Romanos 1:16 que la palabra es poder de Dios. Y su palabra que es poderosa, ella me está a mí dando la autoridad y me está invistiendo de su poder para poder usarla como una espada poderosa contra todas esas acechanzas que el enemigo quiere perturbar mi vida. Dice, por ejemplo, en Romanos 8:17, dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Sabemos que su palabra está declarando que nosotros como hijos de Dios tenemos esa herencia de esas maravillosas promesas, que tenemos esas palabras poderosas por las cuales nosotros podemos echar mano, usarlas
¿verdad? Para presentar batalla y para ser libres, porque Cristo ya compró esa libertad. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra de Dios. Él ya compró nuestra vida a precio de sangre. Él ya pagó por usted y por mí. Él ya nos libertó y nos ha dado una nueva identidad como hijos de Dios, para que nosotros andemos en esa libertad y nos movamos con el poder de su gracia para vivir una vida en fe y en obediencia, para ya no estar más en esclavitud, sino tener una vida de paz, una vida de gozo, una vida de amor, la vida que Dios quiere que vivamos, una vida maravillosa en Cristo Jesús, una vida que Él ha planeado, preciosa, para que nosotros andemos en sus caminos, para que nosotros caminemos en la fe y caminemos en la obediencia. Entonces debemos usar la autoridad que Dios nos ha dado para quebrantar y para deshacer toda la obra del enemigo. ¿Qué más debemos saber acerca de la autoliberación? ¿Verdad? O sea, cada persona, cada creyente puede tomar la palabra, hacer uso de la autoridad que Cristo ha dotado a su iglesia para poder hacer una limpieza a su alma y a su corazón con el poder que Dios ha provisto en su palabra, pidiendo la unción del Espíritu Santo. La liberación es un proceso gradual, a medida que se entra una y otra vez en guerra contra aquello que lo está afectando. Y, como estábamos diciendo, debemos buscar, ¿verdad? El creyente debe buscar en oración una unción divina para que el proceso de autoliberación sea eficiente. Hay que pedir esa unción al Espíritu Santo para que en el momento en que entremos en batalla, que entremos en acción para enfrentar al enemigo, yo esté revestido de poder. Como está diciendo su palabra, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, como dice en Efesios 6:10. Debemos buscar esa fortaleza en lo secreto. Debemos entrar en oración y buscar esa unción en oración en lo secreto para que esa autoliberación sea efectiva. ¿Qué pasos podemos tomar antes de entrar en la autoliberación? Vamos a hablar de 5 pasos. Primero, debe de haber sinceridad. Debemos ser honestos con nosotros mismos y sobre todo honestos con Dios. Dice la palabra, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira nuestro corazón y Él sabe si mi decisión es real. Él sabe si mi decisión es sincera. Sinceridad. Es necesario tener un profundo deseo de ser liberado y de abandonar todo aquello que desagrada a Dios, no ocultándole nada al Señor. Cada vez que nosotros venimos delante de la presencia del Señor en oración, nos encontramos desnudos delante de Él. Al decir desnudos es que nosotros no podemos ocultarle nada al Señor. Él conoce todo de nosotros. Y por eso debemos venir con sinceridad delante de Él. Con sinceridad, diciéndole, Señor, ya no quiero más esta vida. Ya no quiero estar así. Quiero vivir una vida diferente. Quiero vivir una vida en gozo, en paz, una vida en fe, una vida en obediencia, Señor. Quiero seguirte a ti y solo a ti, Señor. No quiero más esta vida en la que el enemigo quiera perturbarme todo el tiempo. No quiero más esta vida en la que todo el tiempo estoy siendo perturbada con depresiones, con amarguras. No quiero más de esto, Señor. No quiero más de esto con pensamientos de muerte, con pensamientos de suicidio. No quiero más esto en mi mente, Señor. No quiero esto, Señor, de estar sufriendo iras incontroladas. No quiero enojos, no quiero nada de estas perturbaciones que agobian mi alma. Debemos ser sinceros delante del Señor y abrir nuestro corazón delante de Él y hablar con Dios con sinceridad. Con sinceridad. ¿Qué otro paso debemos hacer? Un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento nos lleva a un cambio. Una cosa es el remordimiento y otra cosa es el arrepentimiento. El remordimiento es solo dolerse, pero no lleva a un cambio. Pero el arrepentimiento lleva a un cambio. El arrepentimiento significa apartarse del pecado y volverse a Dios, debido a que se produce un cambio de mente, a que se produce un cambio de actitud, un cambio en la vida, con el deseo firme de decir yo voy a seguir la voluntad de Dios.
Yo voy a obedecer la voluntad de Dios. A ti te hablo, hermano. Tú que estás ahí, Dios te ha hecho un llamado. Dios te ha hecho un llamado y Él ha depositado algo hermoso en tu vida. Y Él quiere que pongas a trabajar eso hermoso que Él ha depositado en ti. Dios te está llamando y Él va a usarte con poder. Él va a usarte para ser un canal de bendición ahí donde te encuentras. Ahí donde tú estás. Aunque estemos en una cuarentena, Dios te va a usar. Él sabe los planes que tiene para tu vida. Él sabe lo que va a hacer contigo. Lo que tenemos que hacer es venir con sinceridad, como estamos hablando, y con sincero arrepentimiento, de no volver más al pecado ni a los errores del pasado, para que procedamos a esa autoliberación y recibamos la unción que el Espíritu Santo da. El tercer paso que tenemos que dar antes de entrar en una autoliberación es decidir perdonar. ¿Y por qué decimos decidir? Porque se trata de una decisión, perdonar a otros. Cuando no perdonamos, se forman raíces de amargura en el alma, resentimientos. Entonces debemos nosotros estar dispuestos a perdonar toda ofensa, por muy dura que haya sido. Debemos estar dispuestos a perdonar. Cuando nosotros decidimos perdonar, aquella situación que nos mantenía atado a una persona, en ese momento es liberada, en ese momento esa atadura se suelta, porque nosotros decidimos perdonar y eso significa libertad. Vean que desde el momento en que decidimos perdonar, el mayor beneficiado somos nosotros. Somos nosotros mismos quienes hemos dado el primer paso para ser libres de esa condición que nos mantenía atado a algo que tal vez sucedió hace años, hace meses, y que eso estaba provocando una situación amarga en el alma, que eso estaba provocando una situación de opresión en el corazón, y que al decidir perdonar, eso nos hace libres. El Señor nos habla ya en la palabra y dice, cuando vengas al altar y tú te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, anda y ve primero y arregla tu situación con tu hermano y luego regresa y ven al altar. Al Señor le agrada que nosotros tengamos buenas relaciones interpersonales para que eso no se convierta en un estorbo en nuestra oración. Debemos decidir perdonar. También dijo el Señor que nosotros debemos perdonar a otros así como hemos recibido perdón. Él quiere que nosotros también nos movamos en misericordia y que también procedamos a perdonar a aquellos que nos ofenden. Él lo enseñó también en el Padre nuestro. Padre, perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. También el quinto paso es hacer decisiones firmes. Pero antes también, en cuanto al perdón divino, debemos nosotros también aceptar el amor perdonador de Dios, no permitiendo que la culpabilidad evite sentirse perdonado, porque eso también es otra estrategia del enemigo, poniendo culpabilidad en el alma para que no se sienta perdonado. Entonces nosotros debemos aceptar el amor de Dios, el amor perdonador de Dios, no permitiendo que la culpabilidad evite sentirnos perdonados. Y, por supuesto, decisiones firmes, que es el quinto paso. Se debe tomar decisiones de no caer en pecado y de abandonar todas aquellas cosas por las cuales el enemigo oprime. Debemos abandonar todas esas cosas. Debemos entrar en oración, pedirle al Espíritu Santo que redarguya y que nos muestre todas esas situaciones, ¿verdad? Que nosotros tal vez no hemos logrado identificar. Pero el Señor las mira y el Señor sabe cuáles son. Pedir con sinceridad, como hablamos que es el primer paso, para que el Señor muestre cuáles son esas situaciones, para que el enemigo no tenga ocasión de seguir perturbando, ¿verdad? Y abandonar esa situación, de ya no cometer esa situación. Ahora, haciendo estos pasos, estos 5 pasos, ¿qué procedimiento debemos hacer para enfrentar al enemigo? ¿Verdad? Para buscar ser libres, esa autoliberación. Primero, número 1, identificar al enemigo que está afectando a la vida del creyente. Identificar ese enemigo, ¿verdad? Y eso se puede identificar en la manera en cómo se siente,
en la manera en cómo habla, en la manera en cómo actúa, en cómo piensa. De esa manera se puede identificar a la opresión en su vida. Por ejemplo, el creyente puede darse cuenta si él es víctima de odio, si es víctima de amargura, si es víctima de depresión, si es víctima de temores, si es víctima de deseos de suicidio, si es víctima de blasfemia, de alcoholismo, exhibicionismo, etc. De acuerdo a todo eso, se puede identificar al enemigo en la vida del creyente. Ahora, número 2, ¿verdad? Primero de haber identificado eso. Número 2, localizar al enemigo en la vida del creyente. Ahí hay que localizar, ¿verdad? Para poder enfocar el ataque, ¿verdad? En qué posición se encuentra el enemigo. El creyente debe aprender a localizar en qué parte de su ser se manifiesta la opresión maligna, ¿verdad? Puede ser en los sentimientos, puede ser en las emociones, puede ser en la mente, como estábamos hablando en los pensamientos, ¿verdad? Que pone pensamientos malos, o puede ser en el cuerpo. Por ejemplo, en los sentimientos, ahí puede atacar con odio, como estábamos hablando, con amargura en las emociones, ¿verdad? Con ira, en la mente con pensamientos de muerte, en el cuerpo con una enfermedad, puede ser un cáncer hereditario u otro tipo de enfermedad. Luego que hemos identificado al enemigo y hemos localizado el punto donde se localiza, también debemos dirigirnos al enemigo usando el nombre de Jesús. Recordemos que Jesús mismo ha despojado al enemigo, ¿verdad? Él lo ha despojado y lo ha vencido. Como vimos en Colosenses 2:15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, Él ya los despojó, ya los venció, Él ya los desarmó, ¿verdad? Entonces, y Él ha ganado una libertad para usted y para mí. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice Juan 8:36. Y al conocer su palabra que nos empodera para poder enfrentar batalla contra el enemigo, porque son las armas que Dios ha provisto en nuestra vida, que son espirituales y poderosas en Cristo Jesús, Él nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esa verdad que es la espada, esa verdad que es el arma ofensiva, esa espada que Él ha provisto, que es parte de la armadura espiritual con la que Dios me reviste una vez que yo vengo a sus pies. Dice allá en Efesios 6, del 10 en adelante, del 10 al 18, que Él me ha dado una armadura espiritual. Él me ha dado una coraza de justicia, Él me ha dado un yelmo de la salvación, Él me ha dado la espada del Espíritu Santo, Él me ha dado el cinto de la verdad, Él me ha dado el calzado del apresto del Evangelio, Él me ha revestido como un soldado de Cristo para que yo pueda estar firme cada día de mi vida, usando su palabra que es la espada, para poder enfrentar a estas fuerzas del enemigo. Pero como hemos hablado, necesito buscar la unción de Dios, buscar su respaldo y usar esta espada, esta palabra, para poder ser libres y presentar esta batalla y hacer la autoliberación. Entonces, el tercer paso, dirigirse al enemigo usando el nombre de Jesús. Una cosa es que nosotros nos dirijamos verticalmente a Dios en oración, con mucha reverencia y respeto en adoración. Pero otra cosa es dirigirse horizontalmente al enemigo, en actitud de guerra. Un ejemplo podría ser, vamos a dar un ejemplo en cómo puede autoliberarse, pero como hemos dicho, primero hay que hacer los pasos de los que hemos hablado y hay que tener una actitud sincera delante de Dios, buscando en oración la unción del Espíritu Santo, esa unción poderosa para poder ser libres en Él. ¿De qué manera se puede hacer? Por ejemplo, una forma podría ser de decir, dirigiéndose al enemigo de esta manera. Espíritu inmundo de suicidio. Por ejemplo, vengo contra ti en el nombre de Jesús, quien te venció en la cruz del Calvario. No tienes ningún derecho legal sobre mí, porque soy un hombre o mujer, ¿verdad? Arrepentido y he sido lavado con la sangre del Cordero. No puedes seguir perturbando mi mente con ideas de muerte. Al decir aquí mi mente, aquí estamos presentando batalla en el punto donde se localiza la opresión, como hemos hablado, que puede ser la mente, las emociones, los sentimientos, el cuerpo. Entonces dice, no puedes seguir perturbando mi mente con ideas de muerte.
En el nombre de Jesús, quebranto ese espíritu de muerte, tomo autoridad sobre ti, obedece, sal de mi mente en el nombre de Jesús. Esta es una forma en cómo se puede presentar batalla dirigiéndose al enemigo en el nombre de Jesús. ¿Qué más debemos hacer? Debemos también nosotros usar la palabra de Dios. Acordémonos que la espada es la palabra y esa es la palabra con la que Cristo nos ha empoderado porque Él ha adiestrado mis manos para la guerra, mis dedos, ¿verdad? Para la guerra, mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra, como dice en el Salmo 144:1. Entonces yo puedo usar la palabra, puedo usar versículos, así como hemos hablado, dirigiéndose al enemigo, agregando, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Soy un hombre libre, soy una mujer libre en Cristo Jesús, porque Él ha pagado un precio por mí, ¿verdad? Juan 3:8 dice, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él vino a deshacer todo esto, ¿verdad? Para que usted y yo seamos libres. Juan 8:32 declara, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lucas 10:19 dice, he aquí que os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Etcétera, ¿verdad? Aquí usted y yo podemos tomar palabra de Dios para enfrentar, ¿verdad?, al enemigo. Son esas palabras que Dios ha dotado en su palabra para investirnos de poder, para darnos esas armas espirituales poderosas en Cristo que Él nos ha dotado, que son las armas de nuestra milicia para la destrucción de estas fortalezas, derribando todo argumento, derribando toda palabra ociosa, derribando toda palabra mentirosa, derribando todo poder y argumento del enemigo. Como quinto paso, pasar de una opresión a otra, ¿verdad? Dependiendo, por ejemplo, así como dimos el ejemplo de una forma de utilizar para dirigirse al enemigo, así podemos hacer este mismo procedimiento contra un espíritu de odio, de ira, espíritu de muerte, así para cada uno, de una forma específica. Otra cosa importante que es necesario saber es que es posible que se den algunas manifestaciones en este proceso de autoliberación. Cuando Jesús echaba fuera a los demonios experimentaban ciertas manifestaciones. Por ejemplo, en Marcos 1:23, el que estaba siendo liberado gritaba y se sacudía con violencia, dice la palabra del Señor. En Marcos 9, versículos 18 y 20, los oprimidos expulsaban flema por la boca, crujían los dientes, caían al suelo y se revolcaban. Entonces, esto sucedía en casos extremos de opresión o posesión demoníaca. En el proceso de la liberación o autoliberación, la gente puede toser, ¿verdad?, expulsar flema, puede gritar, llorar, dolor de cabeza, puede caer al suelo, puede bostezar profundamente, gemir, eruptar, escupir o suspirar. Todas estas manifestaciones se pueden dar en ese proceso de autoliberarse. Ahora, ¿qué más es necesario, verdad? Esto es importante saberlo para no asustarse, ¿verdad? Sino al contrario, sabemos que Cristo en ese momento está limpiando, ¿verdad?, el alma, limpiando el corazón, limpiando los sentimientos, las emociones, la mente, en el área donde se esté alojando esa opresión. Es necesario, como punto 7, la continuidad. Al día siguiente o dentro de esos 2 días, continuar el mismo proceso de autoliberación y hacerlo todas las veces que sea necesario, ¿verdad?, hasta que hayan resultados satisfactorios, ¿verdad?, hasta que ya no haya ningún síntoma. Una cosa importante es que el proceso de autoliberación debe durar aproximadamente no más de 10 minutos, ¿verdad? Y luego continuar al siguiente día. Si usted tiene de 5 a 6 o 7 cosas producidas por el maligno o presiones, eso puede llevar entonces más tiempo, ¿verdad? Entonces, con esto que hemos aprendido ahora, sabemos que nosotros tenemos confianza, que nosotros debemos tener esperanza
porque Cristo ha vencido. Y Él ha vencido porque nos ama, porque Él desea darnos la libertad. Él compró esa libertad para usted y para mí. Y hay esperanza en Él, porque Él ha venido con el deseo de libertarnos, porque Él ha venido con el deseo de que nosotros vivamos una vida en libertad para Él, porque hay esperanza en Cristo Jesús y Él no desea vernos en esa condición, porque Él nos ama. Él no desea vernos en esa esclavitud, en esa opresión, no. Pero es importante que tenga la determinación en mi vida de volvernos a Dios, de no consentir más aquellas situaciones que dieron lugar a esa opresión, de perdonar, de dejar una situación de pecado, ¿verdad? Para que nosotros tengamos y caminemos la libertad en la que Cristo, ¿verdad? Ha ganado para usted y para mí. Allá en Mateo 10:1 dice que tú nos has dado la autoridad sobre esos espíritus inmundos, dice la palabra del Señor. Entonces propongamos buscar el rostro de Dios en oración, pedir la unción del Espíritu Santo y decir, Señor, yo quiero ser libre y quiero gozar, porque tú eres mi esperanza de la libertad que tú ya ganaste para mí. Sé que tengo esperanza en ti y yo quiero venir delante de ti en una actitud sincera, en una actitud de arrepentimiento y abandonar toda actitud contraria, Señor. Ya no quiero más que mi mente, ni mi corazón, ni mis emociones, ni mi cuerpo sea perturbado, Señor. Ya no quiero más de esto. Yo vengo aquí porque quiero ser libre como tú lo dices en tu palabra y que por fe yo declaro ya libertad en mí, en el nombre de Jesús. Acuérdese que vamos a usar el nombre de Jesús, quien es nuestro Señor, quien es nuestro Salvador y quien ha empoderado a su iglesia para poder presentar batalla contra las fuerzas del mal. Y que Él nos ha dotado de esa espada y que debemos buscarle constantemente hasta que todo esto desaparezca, porque Él ya ganó y Él ha dotado victoria a su iglesia. Así que en el nombre de Jesús hay esperanza, porque nuestra esperanza se llama Jesús. Porque nuestra esperanza es Jesús de Nazaret, quien despojó a los principados y a las potestades, exhibiéndolas y avergonzándolas en la cruz. Porque su victoria es nuestra victoria. Y ahora Él desea que nosotros también gocemos de esa victoria como coherederos, como hijos suyos, ¿verdad? Y que Él ha dado esas maravillosas promesas para que nosotros las tomemos, para que nosotros las usemos, para que nosotros seamos libres en Él. Vamos a orar, ¿verdad? Y vamos a pedir al Señor que sea Él empoderándonos y busquemos constantemente el rostro de Dios para que Él derrame esa unción con su Espíritu Santo y nos permita gozar de esa libertad y empezar este proceso de limpieza en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestro cuerpo, para que caminemos en la libertad que Él ha provisto para nosotros y proponer vivir una vida sin contaminación, una vida en la fe, una vida en la obediencia, una vida grata al Señor. Vamos a orar. Señor Jesús, tú dices en tu palabra, he aquí que os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, Señor de gloria. Yo sé que tú me has embestido de poder. Y te ruego, Señor, que me des la unción de tu Santo Espíritu y me prepares, Rey, porque yo ya no más quiero ser perturbada en mi vida. Ya no más, Señor. Quiero moverme en la libertad que tú has ganado para mí. Yo me arrepiento de todo corazón por cada uno de mis pecados, Señor, y determino profundamente y firmemente delante de ti no volver más a esa situación de pecado, Señor. Perdóname. Te ruego, Dios bendito, regálame de esa unción de tu Espíritu Santo, Señor, para poder presentar batalla, Padre, con tu palabra, Señor, como tú me has dotado de esa palabra, Rey, para poder, Señor bendito, presentarle batalla y echar al enemigo y toda perturbación y toda opresión maligna en mi vida, en el nombre poderoso de Jesús, y experimentar tu libertad para gloria de tu nombre. Todo esto lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.